Estamos ya en el capítulo 10 del libro de Job, un capítulo no muy largo de solo 22 versículos. Para guiar el estudio le hemos puesto un título a este capítulo, y el título es el siguiente: Canción lamentosa llena de preguntas y cavilaciones. Canción de lamentos de Job, saturada de cavilaciones y de preguntas que son quemantes. Número 1, en el verso 1, aquí tenemos la queja existencial del hombre. ¿Alguno lo quiere leer? ¿El verso 1? 10:1 de Job. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Así hablan casi todos los hombres intelectuales. Casi todos aquellos hombres que están enfermos de una enfermedad que pocos tienen. Una enfermedad que se llama pensar. Alguien dijo: la vida es, para los que piensan, comedia, para los que sienten, tragedia. Pero en este último siglo, los hombres que piensan son los que sufren más que los que sienten. En este siglo han nacido filosofías como la filosofía existencialista de Sartre y otros, donde el hombre se hace la misma pregunta que se hacía Job 3000 años antes que ellos. Está mi alma hastiada de mi vida. Charles Baudelaire, el poeta francés que escribió el libro Las flores del mal, tiene una poesía dedicada al hastío o aburrimiento intelectual, y termina diciendo: tú, lector, lo conoces a ese monstruo sombrío. Hipócrita lector, hermano mío. Y está hablando del hastío. Bueno, el hastío es una cosa muy vieja, ya lo sufrió Job. Estaba hastiado de una vida llena de sinsabores. ¿Y quién no? ¿Y quién no se hastía de una vida siempre desagradable? Esa no es la vida que Dios pensó para el hombre. Una vida de dolor, de lágrimas, de enfermedades, de angustias, de sobresaltos, de correr al médico, de ir a parar a un hospital, de enfermedad, de muerte. No, no y no. Dios pensó en una vida feliz para el hombre. Pero el hombre pecó, desobedeció, él mismo se atrajo encima los males, y si ahora se queja de que su alma está aburrida de sí misma, bueno, Dios puede ayudarle todavía a salir del problema. Así que la queja existencial de Job y de nosotros es esta: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Ahora viene, en los versículos 2 y 3, la pregunta quemante, la pregunta que quema el alma y quema los labios al hacerla. Versículos 2 y 3. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Hazme entender por qué pleiteas conmigo. Todo hombre que sufre le hace esa pregunta a Dios. Sufro, aguanto el dolor, me resigno al sufrimiento, pero caramba, explícame por qué. ¿No es así? Todos los seres humanos pensantes le dirigen al cielo la misma pregunta tremenda. Hazme entender por qué sufro, quiero saberlo. No te pido que me sanes, pero explícame el proceso de la enfermedad. No te pido que me consueles, pero explícame qué sentido tiene mi sufrimiento. Quiero saber, quiero entender. Así es Job. Y gracias a Dios porque la Biblia consignó todos estos soliloquios amargos de Job para que nosotros comprendamos que el dolor es tan viejo como el hombre y que Dios conoce nuestro dolor. Ahora vienen otras preguntas en los versículos 4 al 7. La pregunta que se hace Job aquí ¿es Dios igual que el hombre? Versículos 4 al 7, a ver quién los lee. ¿Quién estuvo
acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que ingieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job le pregunta a Dios, ¿eres tú un hombre? ¿Tienes tú ojos de carne como tenemos nosotros? ¿Es tu mente tan pequeña y débil como la nuestra? ¿Por qué pleiteas conmigo? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué te ensañas conmigo? Tú sabes que no soy impío. Como siempre, Job se agarra de su justicia y no da su brazo a torcer. Él no es impío, él no es malo, él no es injusto, él no es pecador, aunque lo es. Y piensa que Dios quizá ha descendido de su altísimo trono, su trono de misericordia, y se ha puesto al lado de Job como un hombre para maltratarlo. A veces tenemos que decirle a Dios, y yo se lo he dicho, Señor, tú eres demasiado inmenso para mí. No me reprendas, no me castigues. Ayúdame a soportar estas pruebas. Teníamos un amigo en Long Beach, más bien en Huntington Beach, que tenía un bote a motor, un bote a vela, y cada 2 por 3 salíamos a pasear por la bahía de Long Beach con él. Era Mr. Reynolds, profesor en el Edison High School, profesor de todas nuestras chicas. Y él tenía un cuadrito pequeño en la cabina del bote a vela que decía, oh Dios, es tan grande tu océano y tan pequeño mi barco. Linda frase. Se presta para elaborar una poesía que luego será música de parábola. Oh Dios, tan inmenso tu océano y tan pequeño mi barco. Era todo lo que decía. A veces nosotros le diremos a Dios, oh Señor, tú eres tan inmenso, tan santo y tan perfecto, y yo una pulga miserable sobre la tierra. Ten misericordia y ten paciencia conmigo. Todo esto lo deduzco de las palabras de Job. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? No, Dios no es como el hombre. Dios es inmensamente mayor. Por lo tanto, como el mayor tiene misericordia del menor, tenga Dios misericordia de cada uno de nosotros. Luego, Job discurre acerca de la dignidad del hombre, se da cuenta que el hombre está hecho a imagen de Dios, y por lo tanto Dios no tendría que ensañarse con su propia imagen. A ver, alguno que lea los versículos 8 al 13. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me forjaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Aquí Job expresa dos cosas. Número uno, él sabe que somos creación de Dios. Por tanto, Dios tiene que cuidar a su criatura. Dios no puede ensañarse con lo que él hizo. Y en otras partes de la Biblia leemos lo mismo, que Dios tiene paciencia con el hombre porque él lo hizo. El salmista David le dice casi las mismas cosas. Acuérdate de que somos polvo, y en polvo me vas a volver. David, varón de Dios, Job, hombre iluminado de Dios, llegan a la misma conclusión. Dios nos ha hecho a su imagen. Él tiene que cuidar su criatura. Algo parecido a esto, o en la misma cuerda, dice el Señor Jesús, cuando dice que no debemos afligirnos, ni por el vestir, ni por el comer, porque la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Si la vida es más que la comida, Dios te va a dar comida para mantener tu vida. Y si tu cuerpo vale más o es más que el vestido, Dios te va a dar vestido para cubrirlo.
No te va a dejar desnudo tu cuerpo, ni hambrienta tu vida. Te va a proveer aquello que beneficia a la obra de Él. Y nosotros que somos cristianos, que ya conocemos el amor de Dios en Cristo, que ya tenemos la iluminación del Espíritu Santo, que tenemos placer en leer su palabra, con más razón debemos decirle al Señor: Señor, tú me hiciste y también me salvaste. Tú me generaste y tú me regeneraste. Por lo tanto, Señor, cuida de mí. Cuida de mí. Soy tu hijo. Soy ciudadano de tu reino. Soy una célula del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, Señor, bendíceme. Yo creo que es legítimo orar así. Y Job se dio cuenta de eso cuando le dice a Dios: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Es ilógico, es ilógico. Es como si tú compusieras una hermosísima canción y luego le hicieras pedazos y no la cantaras nunca. O un pintor que pintase un magnífico cuadro y luego le pasa alquitrán para taparlo. No puede ser. Si tú creas algo, amas tu creación. Y si Dios nos ha creado a nosotros, tiene que amar a su creación. Forzosamente. Después, Job se da cuenta también que Dios da vida y misericordia. En el verso 12 dice: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Así que Job sabe que Dios sabe que Job sabe. Sí, Job sabe que Dios sabe lo que sabe Job, de que Dios no puede maltratar su propia creación. Y le reclama. Ahora tenemos los versículos 14 al 17. Otra vez Job menciona el ojo vigilante de Dios. 14 al 17. ¿Quién lo lee? Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Si pequé, tú me has visto, dice. Me has visto pecar. Bueno, basta, pequé. Pero tú te ensañas conmigo y vez tras vez vuelves encima de mí. Me gusta la imagen que usa aquí. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. En todos los cuarteles, en todos los regimientos, ponen a hacer guardia a una tropa y después de varias horas le mandan un relevo. Quitan esas tropas cansadas y ponen tropas frescas, tropas nuevas, tropas descansadas, para que continúen la guardia. Job compara al ojo de Dios como tropas de renuevo. Cuando unas tropas se cansan, otras las relevan. Una pregunta, Nardo. ¿Por qué cuando Dios dio el sufrimiento de Job, que fue tan fuerte porque se le fue la mano al otro, pero por qué Dios dijo lo único que no le quites es la vida? ¿Por qué no lo paró más pronto? Tenemos que llegar hasta el final del libro de Job para encontrar la respuesta. Por ahora estamos siguiendo a Job en medio de sus tinieblas. En todos estos primeros capítulos, Job y aún sus amigos están en tinieblas, andan a tientas, andan escudriñando, buscando la verdad con razonamientos, tratan de entender. Tanto Job como Elifaz, Bildad y Zofar tratan de entender. Tratan de hallar luz en medio de las tinieblas de la mente humana. Vamos a ver si al final del libro encontramos nosotros también una luz que nos explique por qué sufrió Job, por qué sufre el hombre justo.
Bien, ahora otra vez el mismo lamento de haber nacido. Los versículos 18 al 19. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. El profeta Jeremías dice lo mismo. Maldito el día en que nací. Maldito el día en que se dijo a mi padre, varón te ha nacido. ¿Por qué no morí yo en el vientre de mi madre? ¿Por qué me sacaste solamente para ver afrenta y dolor? Todo hombre que sufre, aunque sea creyente, preguntará alguna vez a Dios, Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta fiebre? ¿Por qué tanta enfermedad que roe las carnes? ¿Por qué tanta angustia mental y espiritual? Pero los porqués son inacabables. Y como dijo Amado Nervo, el poeta mexicano, todas las preguntas conducen a un no sé. A un no sé. ¿Por qué me sacaste de la matriz? ¿Por qué nací? Solamente para ver miseria, aunque él pasó muchísimos años de una felicidad extraordinaria. Pero un día de dolor te hace olvidar 100 años de felicidad. Como dijo Shakespeare, todavía no he visto un filósofo que tome con calma un dolor de muelas. Puedes estar muy feliz y contento, puedes estar en medio de una fiesta, con rica comida, con buenas bebidas, pero de repente te acomete un terrible dolor de muelas y te echa a perder la felicidad. Un minuto de dolor te hace olvidar un año de felicidad. No culpemos a Job, porque nosotros somos iguales. Una mala noticia nos echa a perder la fe y la esperanza. Y no debiera ser así. En fin, comprendamos a Job porque está sufriendo mucho y no encuentra la clave. Y por último, Job pide ahora un poco de alivio a sus penas porque quiere morir en paz. Los versículos 20 al 22. No son pocos mis días. Reza, pues, y déjame, para que me console un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. ¿No son pocos mis días?, pregunta Job. Quiere decir, ¿no son pocos los días que me queda por vivir todavía? Dame felicidad en estos días y que muera en paz. Quita de sobre mí tu mano, saca la carga de sobre mí. Déjame, porque pronto me muero. ¿Y a dónde me voy? A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Antes de dar el salto en el vacío y caer en las tinieblas eternas, Job pide un alivio a su dolor, un respiro, porque quiere morir en paz. Dios se lo da, y le da mucho más de lo que tuvo antes, pero todavía Job y nosotros tenemos que aprender grandes lecciones de este libro. Antiguamente, cuando se morían, ¿a dónde pensaban ellos que iban o a dónde iban? La mayoría pensaban que se iban a las tinieblas, a la tierra del olvido, a la tierra de la nada. Algunos, los israelitas sobre todo, pensaban que si habían cumplido con la ley, si habían sido personas justas, si habían hecho sacrificios, si habían tenido misericordia, irían al seno de Abraham. Pero ese seno de Abraham era solamente una frase. Ellos no pensaban que había un lugar llamado seno de Abraham. Lo mismo podían decir, me voy al seno de la madre tierra. Para los judíos ir al seno de Abraham era ir al lugar donde suponían debía estar Abraham por haber sido un hombre de fe. Los otros pueblos tuvieron muchísimas ideas en cuanto a dónde van los muertos. Los griegos
tenían la idea de los campos elíseos, que eran praderas verdes de felicidad para los bienaventurados de los dioses, no para todo el mundo. O si no, se iban al Tártaro, se iban al infierno, al lugar de Poseidón, dios del infierno. Y otros pueblos han tenido otras ideas en cuanto a dónde van los muertos cuando mueren, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Poseidón, ¿no se supone que Poseidón era el griego de Neptuno, que era el dios del mar? Plutón. Plutón, sí, porque Poseidón era el dios Plutón, del mar. sí, Poseidón era el dios del mar. El griego del romano Neptuno. Del romano Neptuno. Plutón, gracias por la corrección. Sí, Plutón era el dios de los infiernos. Nosotros los creyentes decimos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cerrando los ojos aquí, los abro inmediatamente en la presencia de Él. No vamos a un lugar de tinieblas, ni de frío, ni de soledad. Vamos a la mera presencia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos tiene contentos y seguros, y miramos la muerte sin el horror y el terror que otros hombres le miran. Hasta aquí la plática. El Señor nos dé iluminación a través de ella. Amén.